Hicimos nuestra actividad en nuestra juventud. Yo tenía 21 años, el Negrito tendría 20, Julito tenía un poco más, pero el promedio de edad en la cárcel éramos todos pibes. Pero sí, todos militantes y todos con convicciones muy claras, y dispuestos a morir. Si nos querían matar, nos mataban, no teníamos dificultades, así como ellos decidieron meternos presos por una decisión política, porque nos metían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que es una decisión política, publicaban en los diarios como delincuentes terroristas, o sea, era clara una decisión política. Y después, ¿cuándo nos largaban? No sabíamos, no había fin. Estábamos a disposición de que los militares, el partido militar en su momento, hiciera con nosotros lo que quisiera. Por eso intentaron o volvernos locos o matarnos. Por eso la ley de fuga existió. A mí en un momento determinado me sacan de la cárcel de Coronda, me llevan en un celular a Santa Fe, y en la mitad de la autopista se para todo el operativo, digamos, varios muchachos en el celular, y los FAL, en lugar de defendernos del ataque de nuestros compañeros que venían a recuperarnos, los FAL apuntaban al celular, o sea que evidentemente si algo pasaba, nos bajaban a todos nosotros. No era para defensa, era para matarnos. Por eso, nuestro deseo es contar a las generaciones más jóvenes, que esa experiencia pasó, que el peronismo y los partidos de izquierda enfrentamos al partido militar con las herramientas que pudimos, así como el pueblo, como contaba Negrito Báez, que en algún momento se enfrentó y en su momento a la cárcel de Coronda, por ejemplo, llegaron 300 muchachos de Villa Constitución. ¿Y qué había pasado en Villa Constitución? Se había producido el Villazo. El Villazo era el paro de Asindar y todas las fábricas de acero de la zona. Se paró, hubo toma de fábrica. Cuando vino los militares, lo primero que hicieron fue agarraron a todos los dirigentes sindicales y todo el mundo en la cárcel. 300 muchachos de Villa Constitución, todos dirigentes sindicales, todos fueron a la cárcel. Esa actitud, por eso en la cárcel se conformó un grupo de militantes de distintas extracciones. En mi caso yo era universitario, pero había muchos dirigentes sindicales, había muchos dirigentes del campo, había 2 o 3 curas, profesionales. Era un conjunto de compañeros que conformábamos el pabellón, pero como dijo el Negrito Báez, estábamos claramente organizados. Teníamos una organización interna que nos permitía responder a los ataques de la gendarmería en forma homogénea. Ya la gendarmería buscaba en todo momento quebrarnos, y quebrar de a uno. Nos iba sacando, nos iba infiltrando, nos iba buscando de que el grupo se desarmara, y a eso lo que le respondíamos era justamente con organización y con formación. En la cárcel existía la Tripa, que era una organización de tres grupos. Los grupos más importantes que estaban en el pabellón 5 eran Montoneros, el PRTAERP y el Poder Obrero. Esos 3 grupos conformaban una organización, y de ahí salían las decisiones de cómo y qué cosas hacer para poder
defendernos y cómo debíamos defendernos ante las situaciones que vivíamos en la cárcel. ¿Por qué defendernos? ¿Por qué defendernos? Porque en la cárcel estaba todo prohibido. En la cárcel luego del golpe militar nos sacaron todo, estábamos en una celda con un cuchillo y tenedor de lata y una lata como plato y una jarrita. Era todo nuestro instrumental, todo lo que teníamos en la celda. Con eso debíamos pasar 24 horas y con eso debíamos pasar 365 días y los años que yo tuve 7 años ahí. De manera que lo que nos quedaba era de organizarnos. Como dijo Pablo, la comunicación fue una de las herramientas más importantes que desarrollamos. Porque en el aislamiento lo que hacíamos era comunicarnos. ¿De qué manera? De las maneras más disímiles. Pablo lo mencionó a través de la cloaca. En el pabellón había seis celdas que se comunicaban por la cloaca. Vaciábamos el inodoro y a través del inodoro nos comunicábamos cuando podíamos. Hablábamos con la mano. Eso nos enseñaron los presos comunes, ni bien llegamos y eso se transmitió a todos los compañeros. Hablábamos con la mano, hablamos con el idioma morse, el morse con golpes, el morse con los deditos, el morse con las pestañas. En cualquier situación en que nosotros estuviéramos, íbamos a poder comunicarnos, íbamos a poder hablar o pasar un mensaje, o pedir una ayuda, o dar un aviso. Íbamos con los brazos esposados atrás, pero igual íbamos hablando con el que estaba detrás. La comunicación, estábamos en el pabellón de aislamiento, que era un cuadrado de 2x1, con un 10x10, un mirador de 10x10 allá arriba, sin nada adentro. Igual nos comunicábamos a través de la pared, a través del inodoro, pero siempre intentamos. Pero, ¿cuál fue la herramienta que nos permitió comunicarnos? ¿Cuál fue la herramienta que nos permitió formarnos? Que nos permitió pasarla bien, divertirnos, hacer peñas. Inventamos el periscopio. Por eso nuestra asociación se llama el periscopio. El periscopio era simplemente un pedacito de vidrio ahumado, cubierto con miga de pan, chiquitito, y como sostén tenía un pedacito de pajita de escoba. Ese elemento nos permitía controlar el pabellón, de manera que nos enterábamos si los guardacárceles estaban en su lugar. En ese momento pasábamos la ISA en las distintas celdas para que podamos hacer lo que estaba todo prohibido. Salir a la ventana, podíamos salir a hablar, podíamos hacer gimnasia, podíamos caminar, pero siempre con el control del periscopio. Esa anécdota es una anécdota muy chiquitita, pero para nosotros fue la herramienta más poderosa que tuvimos, que nos permitió hacer actividades que estaban prohibidas. El libro cuenta, como dijo el Negro Báez, el libro cuenta detrás de la mirilla, de qué pasó, qué hacíamos nosotros para defendernos por eso tiene muchas actividades de resistencia, muchas historias de qué cosas hacíamos para ponerlos nerviosos a los milicos, para indicarles que nosotros estábamos chuchuceando, digamos, porque cada vez que abrían la ventanita nosotros los chamullábamos en los canas, ¿viste? Decíamos, aunque sabíamos que era totalmente imposible de darlos vuelta, no obstante seguíamos para que demostrar que nuestra actitud
una actitud valiente y de enfrentamiento. El libro contamos esa historia. En esa tercera edición publicamos la condena. Como dijo Negrito Báez, condenamos a los gendarmes, directores de la cárcel, por delitos de lesa humanidad. O sea, logramos que los jueces entiendan que el régimen interno de la cárcel era un delito de lesa humanidad, porque con eso intentaban destruir al ser humano dentro de la cárcel. Ese valor hizo que después de 40 años estos señores sean condenados, y eso también hizo que nos permitió que la cárcel hoy esté señalizada como campo de concentración. En la puerta de la cárcel ahí están las 3 columnas de Memoria, Verdad y Justicia, y el relato de qué es lo que pasó en la cárcel de Coronda en los tiempos de la dictadura militar. Acá en libre dice que también señalizado el, no sé qué servicio de informaciones. Bueno, eso es lo que es lo que hicimos en el libro. El libro fue tomado como prueba en el juicio. Este libro también se llevó a Europa. Los compañeros que estuvieron presos con nosotros lo tomaron al libro y hicieron una versión en francés, que es esta. En francés se llama Ni vos ni mort, que es ni muerto, ni loco ni muerto. Es una edición que ya está agotada, porque se hizo, se vendió y ya está agotada. Y los compañeros que están en Italia, el Grupo Solidario de Italia, lo tradujo al italiano, que con el nombre de Gran Hotel Coronda. Este libro está en este momento en presentaciones en Italia. Ya estuvo en Nápoles, hubo presentaciones en Pisa, en Roma, en Venecia, en Cerdeña. Está siendo presentado también por grupos de compañeros que lo han tomado al libro como propio y lo desarrollan. Por eso es que tiene esta característica tan importante el libro, que es un libro colectivo, es un libro que no tiene autores, y donde hay un preso que estuvo en Coronda es el autor de este libro. O quizás donde hay un preso político puede ser autor de este libro, porque no le pusimos identidad a los relatos, porque cada relato nos identificaba a todos. Por último les cuento que el libro sigue su vida, y muy pronto saldrá la edición en portugués que estamos desarrollando, relaciones con el movimiento Sin Tierra de Brasil, que nos permitirá hacer una tirada en portugués. Bien, el libro está a disposición, el que lo que requiera me lo pide, y vamos a pasar en el video de una visita a la cárcel, que fue una filmación hecha por un compañero que es director de cine, vive en Francia, y filmó la visita a la cárcel.